Hola, ¿cómo andan? Muy buenas noches para todos. Estamos en Foco, aquí en Panamericana. Estamos en vivo también en el Canal 4 de la TV COP. Este espacio abierto a la charla, abierto al diálogo, a conocernos más y en profundidad. Hoy, como cada miércoles, un invitado o una invitada. En este caso, el invitado de la fecha es el doctor Leonardo Rossi, a quien ya le agradezco por haberse llegado aquí a los estudios de Panamericana y por prestarse a la charla también. Leo, ¿cómo andás? El gusto de recibirte. ¿Qué tal? Mucho gusto y gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están viendo. Leo, cuando te llamé para que podamos tener esta entrevista, me decías, seguro que sí, pero déjame acomodar, algo así me dijiste. Bueno, me diste tu palabra, estás acá. ¿Es así siempre, digo, con tu profesión? ¿Ser médico es un poco estar siempre pendiente de lo que pasa? Sí, la realidad es esa. Nosotros, los médicos, no tenemos horarios. Y bueno, eso lo palpo de chico, ¿no? Nos hemos quedado muchas veces con las valijas hechas en mi familia porque a lo mejor nos teníamos que ir de viaje y surgía algo y bueno, papá no podía viajar y bueno, y ahora pasa algo igual, pasa algo parecido. Claro. Y entiendo que un poco debe ser así, esto de estar permanentemente atento a lo que sucede y no dejar nada sin resolver, un poco tiene que ver por ahí. Sí, es un poco así. En realidad, yo creo que si uno lo va a comparar con otra época, como la época que te cuento que viví con mi familia, antes era mucho más personalizado. Hoy tenemos un grupo de trabajo. La gente también ha cambiado mucho. Los pacientes han comprendido que el médico, por más que no esté, hay otro que lo puede reemplazar y puede brindar un servicio de igual o mejor calidad. Pero bueno, antes era más personalizada la cosa. Claro. Lo digo todo el tiempo cuando me cuentan los pacientes que mi papá se quedaba toda la noche a lo mejor sentado al lado de la cama de una parturienta esperando que se bebé nazca y hoy, alguien está con trabajo de parto y va el ginecólogo que está de guardia porque el otro a lo mejor se tuvo que ir de viaje Claro. y lo puede atender cualquiera. Uh-huh. Eso es lo que noto como un cambio. Entonces eso hace que hoy sea la medicina sea un poco más llevadera. También hemos implementado, desde que me vine a Villa Rufino, el sistema de guardia y eso también nos da un poco de alivio en el sentido de que uno tiene más tiempo para otras cosas. Pero es un primer filtro la guardia en sí, en algún punto, ¿no? sí, en realidad la guardia es una herramienta que existe en todos lados del mundo. O sea, no es que acá inventamos algo nuevo. O sea, la atención primaria, que se llama, que es el recibir al paciente, tiene que estar un médico esperándolo. Y eso hace que las cosas empiecen a funcionar, arranquen ahí en ese momento de cero y después por ahí, si a uno lo necesitan, dependiendo de la especialidad, Sí. acuda a ese llamado. Y muchas veces, aunque no sea de la especialidad de uno, si son varios pacientes, como ha pasado que hemos tenido accidentes de colectivo o por ahí, no sé mucho, llegó un chico que trabajaba con una moladora, se había cortado la carótida y estaba chocado, estaba muriéndose y fuimos todos. Estaba el traumatólogo, el cirujano, el terapista, el cardiólogo, todo estaba. Y bueno, eso es algo que en realidad lo pudimos lograr con el tiempo, el trabajar en grupo. Claro. Porque antes no estaban acostumbrados los médicos a trabajar de esa forma, ni tampoco la gente que los médicos trabajaran de esa forma. Ya vamos a hablar de lo que es el trabajo grupal de la medicina y lo importante que es que todo esté aceitado y coordinado para que tenga un buen funcionamiento y en definitiva una buena atención al paciente. Pero recién mencionaste en un pasaje a tu papá y quería consultarte si al día de hoy todavía te siguen mencionando a tu padre y te cuentan alguna anécdota o alguna situación en particular, digo, porque vos ya tenés un nombre, sos un hombre con trayectoria, pero ¿te sigue pasando eso todavía? Sí, todo el tiempo. De 10 pacientes que atiendo,
5 seguro que me hablan de mi papá y me cuentan historias de él, anécdotas de cuando él era, cuando arrancaba, que iba a hacer visitas a domicilio en Sulky, en bicicleta, después se pudo comprar el auto, gente que lo pasaba a buscar para que vayan a hacer visitas. Bueno, pero era de otra época, y no solo le ha pasado a mi papá, a los médicos de esa época. Ahí vemos algunas fotos a todos le ha pasado eso. De tu padre. Sí, esa era una foto conmigo, cuando yo era chico, en el sanatorio. ¿Antes el médico era más de consultorio, era más también de ir al hogar del futuro paciente? Sí, antes se hacía más lo que era la visita domiciliaria. ¿Se estilaba eso? Sí. Sí, pero bueno, no digo que aquello haya sido malo, era lo que en ese momento existía. Hoy creo que es mucho más importante que llegue, si hay algún paciente descompuesto, que puede ser algo simple o algo grave, que llegue la emergencia, que llegue la ambulancia con el médico, con todo lo que puede tener para poder asistir a un paciente que a lo mejor está en paro en la casa y que un médico, por más que vaya con el aparato de la presión, no puede hacer mucho. Claro. Y bueno, eso también ha ayudado muchísimo desde que se implementó el servicio de emergencia acá en Rufino. ¿Por qué es tan importante que, ahora sí, lo que mencionábamos anteriormente, que el trabajo esté aceitado, que sea coordinado y que cada cual sepa cuál es la función que tiene que cumplir dentro de lo que es el grupo de médicos? Bueno, en realidad eso existe en todas partes. Cada uno tiene una función y esa función está muy basada en la especialidad que tiene cada uno. Y eso hace que cada uno ponga lo mejor de que tiene, de lo que sabe, de lo que en sí tiene. Hay veces que, por ejemplo, llega un paciente que hay que intubar y el terapista está masajeándolo o haciendo alguna descarga para poder reanimarlo y atrás viene el anestesista y lo intuba. Porque si uno solo tuviera que hacer todo, no se puede. Es un ejemplo ese, como hay tantos, ¿no? Pero bueno, cada uno cumple una función y eso hace que las cosas funcionen como funcionan. Claro. Si no, no sería posible. Imposible, ¿no? No, sería imposible, obviamente. Claro. Voy para atrás un poco en tu historia. Recién hablábamos de tu padre y que fue un médico reconocido de la ciudad y contabas un poco cómo era su forma de atender también. En lo personal, ¿por qué medicina, Leo? ¿Por qué te decidiste en...? ¿Por qué me decidí en medicina? Porque mi papá era médico. O sea, no sabía qué hacer. Sí. ¿Era solo medicina o tenías algo en el radar que podría ser también posible? No, la cosa es así, mira. Yo me fui a los 13 años de Rufino. Sí. Yo cuando era chico viajaba mucho en avión con mi papá. Mi papá le gustaba mucho el casino. Y en esa época había casinos solamente en Mar del Plata o en, no sé si en qué parte de Córdoba, pero era muy... la provincia de Santa Fe, por ejemplo, no había. Claro. Y me acuerdo que viajábamos a Rosario y de ahí nos tomábamos un avión a Mar del Plata. Inclusive teníamos un departamento frente al casino y ese departamento todavía está ahí, está alquilado. Un departamento chiquito, pero sí. Bueno, era... Pero para ir al casino servía. Para mi papá le servía y a mí que iba a los jueguitos, que recién empezaban los jueguitos también. Claro. Y entonces viajábamos en avión y en esa época te dejaban subir a la cabina. Y entonces me acuerdo que había aterrizado en Mar del Plata en la cabina del avión. Y bueno, de chico ya quería ser piloto de avión. Bueno, llegó el momento de tomar la decisión con el tema del secundario y mi mamá me dice, bueno, si te gusta eso, ¿por qué no haces la carrera militar? Claro. Entonces me anotó en el liceo en Buenos Aires. En esa época hacía mucho Buenos Aires. Y por las dudas me anotó en un colegio en Buenos Aires privado que estaba cerca de un departamento que estábamos construyendo. Y resulta que, bueno, llegó el momento de irme a estudiar y me dice, bueno, ¿qué haces? ¿Te vas a estudiar a Buenos Aires o te quedas a hacer el secundario? Y tenía que ir al liceo, tenía que irme en enero y las clases en el otro colegio empezaban en marzo. Y viste cómo es uno cuando eres joven. Entonces, bueno, dije, bueno, voy a empezar en el otro colegio, cualquier cosa, el año que viene me paso al liceo o me vengo a Rufino. Claro. Y empecé el colegio, hice buenas amistades, viajaba todos los fines de semana a Rufino. Y bueno, llegó el momento llegué a quinto año sin darme cuenta. Allá vivía con mi tía, que era como mi hermana, que nos criamos juntos. Y un día ella me acuerdo que me pregunta,
preocupada, ¿vos vas a estudiar medicina porque tu papá es médico? Sí, le digo. ¿Y estás seguro que querés eso, no querés otra cosa? No, es lo único que quiero. Bueno. Y empecé de medicina a ver si me gustaba. Mi papá quería que la hiciera la carrera en Rosario, porque me tenía más cerca, me podía controlar más. Para colmo, tenía muchos beneficios. Vivía solo, tenía un auto. Claro. Imagínate a los 18 años. Entonces, nadie iba a creer que me iba a recibir. Bueno, al final me recibí en 6 años y medio. Ah, bien. Demasiado. Con el apoyo de toda mi familia, claro. De mi mamá, de mi papá, de mi tía esta que se venía siempre de Buenos Aires, que ella siguió viviendo allá, a acompañarme cuando yo rendía exámenes. Y bueno, terminé la carrera de medicina y bueno, tenía que hacer una especialidad. No sabía tampoco qué especialidad seguir, me gustaba cardiología. Hablamos, mi papá tenía muchos amigos en el Sanatorio Parque, hablamos del parque, fui un mes a hacer cardiología, no me gustó. Y me dice, bueno, ¿qué querés hacer? Cirugía, le dije. Bueno, vamos a probar con cirugía. Un poco así fue todo. Cuando entré en la cirugía me apasionó. ¿Y te quedaste? Y me fui a la contra del parque, que era en ese momento el hospital italiano, y me formé en el italiano con los mejores cirujanos de Rosario. La verdad es que tengo unos recuerdos muy lindos de esa época. Y bueno, es un poco por esas razones que terminé siendo médico y cirujano. Claro, y después permanentemente activando lo que tiene que ver con cursos, con posgrados. Sí, mira, mientras hacía la especialidad, que son 4 años, o la residencia, mi jefe había estado viviendo en Bélgica y en Francia haciendo trasplante de hígado. Y él viajaba mucho a Europa. Y ya en el último año, cuando teníamos más residentes abajo, empezamos a viajar. Íbamos a Torino, a Bruselas, a París. Y bueno, ahí en París, en Torino, hice un contacto para irme para allá. Quería ir a hacer, un poco te comenté un ratito antes, recién se arrancaba con la cirugía robótica, que recién ahora está llegando acá y recién ahora ahora, era 4 o 5 años. ¿Cuánto tiempo pasó? Y yo me recibí en el 2000, o sea que ha sido en el 98, 99 que se empezaba con la cirugía robótica. Ya se venía haciendo cirugía laparoscópica. Sí. Y bueno, y se incorporó a la robótica, que es muy parecida a la laparoscópica, pero tiene otras ventajas técnicas que, si querés, es medio largo explicarlas, pero bueno. Y tenía la idea esa, de irme 2 años a Torino. Ahí está un centro oncológico que es de Agnelli, el dueño de la Fiat, que lo hizo para toda la gente ahí del norte de Italia. Y tenía todo listo para irme en mayo y resulta que mi papá fallece en marzo del 2000. Hizo una muerte súbita por un edema agudo de pulmón y algo que nadie esperaba. Así que tenía que decidir si me iba a Europa y después venía o si me venía, porque siempre la idea que tuve era volverme. Claro. También tuve propuesta de quedarme en Rosario, la tengo. Yo trabajo allá todas las semanas. Bueno, ahora voy un poquito menos, 3 viernes por mes iré a operar allá. Claro. Pero sigo conectado con la gente con la que me formé. Decías, la idea era volverte, pero pienso o estimo que ya con un recorrido incorporado, cosa que la pudiste hacer, pero después. Sí, siempre viajo, siempre trato de ir e incorporarme a algún servicio de esos que tengo contacto. Sí. Pero no es lo mismo ir a quedarte 2 años que ir una semana a cruzar o a rotar. Claro. Es algo que no es tan... Pero bueno, son todas experiencias, a lo mejor con el simple hecho de ver cómo se trabaja en otro lugar y uno tratar de imitarlo, ya alcanza. Después, bueno, las cuestiones técnicas y todo eso uno las puede repasar, estudiar, aprender, yendo y charlando con los colegas. Eso es algo que está dentro de cada uno. ¿Cambió mucho, Leo, la forma de entender la medicina de los tiempos quizás de tu padre a los tuyos y a la actualidad? Digo, la forma del que decide estudiar medicina, se termina recibiendo, va a una especialidad. Muy buena pregunta. ¿Sí? ¿En qué modificó? Cambió todo, cambió. El médico en otra época tenía otro tipo veía la medicina de otra manera. Hoy los más jóvenes
lo toman como una herramienta de trabajo. Obviamente te tiene que gustar, si no, no podrías trabajar de eso. Tiene que haber una vocación. Sí, tiene que haber una vocación. Sí, uno, la verdad es que comparte momentos muy, muy buenos, muy agradables y momentos muy desagradables. Es muy difícil, yo siempre digo que es muy difícil ser equilibrado en esto. Que no te creas el rey porque te aplauden y te felicitan que todo anduvo bien, y tampoco sentirte peor, claro. Sentirte mal cuando las cosas no salen como uno debiera. Porque, bueno, la medicina no es una ciencia exacta, es una ciencia biológica, y a veces no depende del médico, sino depende muchas veces de muchas circunstancias, principalmente del paciente. Y bueno, lo que sí noto, por ejemplo, es que los médicos jóvenes, nosotros tenemos acá en el sanatorio y en el hospital un convenio con la Facultad de Rosario, con el Instituto Universitario del Italiano. Sí. Y vienen los chicos de sexto año por recibirse a rotar. Y vos les preguntás qué vas a hacer, qué especialidad, y todos se quieren ir. Todos se quieren ir. ¿Cómo se quieren ir? ¿No? Se van de la Argentina. ¿Así? Se van de la Argentina. Independientemente que muchos estudiantes son brasileros, muchos paraguayos, porque para ellos allá es muy difícil poder estudiar. ¿Y acá es gratuito? No solo lo económico, sino el ingreso es muy estricto. Y bueno, vienen, estudian, se van, y allá le va muy bien porque se gana de otra manera, económicamente distinto acá. Y bueno, con decirte que el problema no es en Santa Fe, es en la Argentina. Entonces, yo te voy a dar unos datos que te van a sorprender. En Santa Fe hay activos 8.500 médicos y 8.500 matrículas activas. Y en este primer semestre hubo de baja 400 en todo Santa Fe. Sí. Eso hace que, evidentemente, cada vez haya menos médicos. Y los lugares que principalmente se empiezan a sentir es en los lugares chicos. Te consulto, perdón. Y en cuanto a esto, ¿tiene que ver, por un lado, con el momento político, económico o socioeconómico que vive el país? ¿Tiene que ver con otra forma de entender la realidad, con un cambio generacional? Mira, es un conjunto de cosas. Yo creo que lo más importante que a mí me parece es la falta, la ingratitud muchas veces que se ve hacia los médicos. La gente no valora realmente lo que es el esfuerzo que hace un médico, al punto de que, bueno, a lo mejor a mí no me pasa, pero sí lo he escuchado, que se te sienta y te cuestionan diagnósticos porque leyeron en el Google, o googlearon un tratamiento y te lo cuestionan. Cuando vos estuviste estudiando 6 años más 4 o 5 de especialidad y todo el tiempo te veis perfeccionando, porque esta carrera, esta profesión es para toda la vida. Claro, no puedes parar, claro, no es que aprendiste o tenés un conocimiento y te quedas ahí. Claro, acá tenés que seguir estudiando todo el tiempo. Entonces, eso ya es como que te molesta. Y eso hace que también se nota, se sabe, lo vemos muchas veces en los noticieros, el maltrato en las guardias de los pacientes. Bueno, eso hace que, por un lado, al médico le choque cuando vas a otro lado y te respetan de otra manera. Claro. Después, bueno, también obviamente hay cuestiones económicas que hacen que tomen decisiones de irse, que puede ser en este momento que desgraciadamente estamos pasando a nivel socioeconómico, como decías vos, una variante, una situación más que hace que el médico busque irse. Claro. Pero bueno, yo lo que por ahí puedo dar como consejo a la gente que puede estar escuchando esto es que a los médicos los traten de querer un poquito más, de tratar de hacerlos sentir mejor, valorarlos un poco más. Uh-huh. Sobre todo los pocos que hay, porque no hay muchos. Es muy difícil hoy conseguir médicos para hacer guardia. El problema lo tiene la gente del hospital. Nosotros no tenemos resuelto ese tema porque tenemos, como te explicaba, un contacto que es el hospital, el Instituto Universitario, sí, el UNIR de Rosario, donde también le podemos brindar a esos médicos poder hacer después una carrera de especialización
tenemos avalado por la CONEAU la carrera de medicina interna, que es clínica, y la de cirugía general. Y ahora estamos tratando de ver si podemos implementar la de pediatría. Eso hace que traigamos gente joven con interés de ganas de trabajar y cumplir su rol de médico recién recibido, Sí. con, digamos, el apoyo y la supervisación de los que estamos un poco más arriba o tenemos un poquito más de años en esto. Y eso a nosotros, por suerte, hasta ahora no nos trajo un problema. Pero es un problema que se va a venir, que no va a haber médicos para la atención primaria, que en Rosario lo están padeciendo, en Venado Tuerto también. En Venado Tuerto no pueden armar una guardia de pediatría, ni en lo privado ni en lo público. Y bueno, es un problema que a mí realmente me preocupa y que a corto y largo plazo va a ser cada vez peor. Claro. No creo que se revierta en 10 años, por más que hagamos las cosas de otra manera. Es a largo plazo y supongo que también tiene que ver esto que mencionaste en algún momento de generar contactos y acuerdo con diferentes institutos, ya sea en Rosario, en Buenos Aires, donde sea, como para que haya un ida y vuelta y se retroalimente esto, ¿no? Sí, en realidad no es fácil. No es fácil tener el aval de una institución como la CONEAU que venga y te habilite o poder tener alumnos. No es tan sencillo decir, bueno, yo te abro las puertas para que me mandes alumnos. Es un trabajo, uno tiene que ir permanentemente haciendo, digamos, acreditaciones, demostrar que vos estás en condiciones de poder enseñar y brindarle al alumno o al médico lo que necesita como mínimo para poder desarrollarse en algún momento dentro de su especialidad. Y de hecho estamos siempre evaluados permanentemente por la CONEAU. Estamos todo el tiempo, los que estamos arriba manejando eso, los coordinadores, que el doctor Ceredí, la doctora Roca, la doctora Arambel, bueno, y yo somos los que estamos permanentemente transmitiendo información de las cosas que se hacen acá y de las actividades que tenemos diarias, porque si no, eso no existiría. Pero bueno, gracias a eso tenemos hoy nosotros, como te decía, lo que se llama el semillero. Tenemos los médicos que pueden venir. Pero no sé hasta cuándo puede pasar eso, porque en Rosario también pasa que les faltan médicos. Sí. Entonces, cuando vamos a una entrevista de una de las carreras de especialización, antes sobraban estudiantes o médicos recién recibidos para los cargos y hoy faltan médicos. Y el que vive en Rosario y se formó en Rosario prefiere quedarse en el británico, en el italiano, en el hospital privado, en el parque y no venir a Rufino. Claro, claro. Cuesta conseguir. Estamos con Leonardo Rossi, el doctor Leonardo Rossi, aquí en Enfoco para conocer de su vida, para hablar de la actualidad también. Vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta de la misma, el doctor estará respondiendo la pregunta que nos dejó la invitada anterior y seguiremos hablando. Hay mucho por delante. Estamos en Enfoco.